Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con la parte número 37 acerca del seminario que estamos haciendo sobre el tercer Elías, pero ya entrando en su cuarta parte de Eliseo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos bendecido en este día. Pedimos que perdonen nuestros pecados. Te pedimos también que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos ayudes a comprender el tema que vamos a tratar en este día. Guía nuestra mente, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con este seminario número 37 acerca del tercer día, ¿no? Y estamos entrando a la cuarta parte de Eliseo. Hemos estado hablando en las clases anteriores sobre el tema de matrimonio, ¿no? Tema de la unidad, matrimonio, dos en uno. Hemos estado hablando de eso. El día de hoy también vamos a seguir hablando de esto, ¿ok? El título para la clase de hoy se llama Una sola carne, una sola carne. Sabemos que un matrimonio es una sola carne y vamos a tratar acerca de este tema. Quiero que por favor entiendan y comprendan el concepto de matrimonio, el concepto bíblico de matrimonio. El matrimonio es una unidad entre un varón y una mujer, ¿no? Se unen, los esposos, ¿no? Se casan, entonces son una sola carne, ¿no? Son una misma carne, es un matrimonio. Entonces vamos a profundizar un poco más sobre este tema, vamos a ver otras cosas interesantes también en esta clase, pero yo quiero que ustedes tengan en la mente esa, esa definición de matrimonio, ¿no? De que el matrimonio es una unidad, una sola carne. ¿Estamos? Quiero que eso lo tengan en mente, porque esto ya lo venimos repitiendo desde hace unas clases anteriores. Entonces, vamos a continuar, una sola carne. Esta cita que vamos a leer el día de hoy está en este libro, ¿no? Cartas a jóvenes enamorados, ¿no? En el capítulo Un anticipo del cielo. Capítulo que vamos a ver, el extracto del capítulo que vamos a ver se llama Un anticipo del cielo de este libro, Cartas a jóvenes enamorados de Ellen White. Vamos a leer para ver qué nos dice. Dice, Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él. Mira, Eva dice que era una ayuda idónea para él, para Adán, ¿no? Alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él, en amor y simpatía. Interesante, ¿no? Dice que la compañera de Adán tenía que ser una sola cosa con él, una sola carne. Los dos son uno. Un matrimonio es eso, es una unidad, una sola cosa con él, en amor y simpatía. Eso es lo que Eva era para Adán, una sola cosa con él. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual. Eva debía estar al lado de Adán como su igual. No, Eva no fue sacada de la cabeza para que no sea más que Adán, tampoco fue sacada de las plantas de los pies para que Adán la pisotee. Fue sacada de su costilla. ¿Para qué? Para que tenga que estar a su lado como su igual. ¿Mm? Esto obviamente está en la Biblia, claro que sí. El valor que Dios le da a la mujer en la Biblia también es importante. Cuando hoy en día muchas personas, ¿no? Piensan pues que la Biblia es un libro machista y en realidad es todo lo contrario. La Biblia es un libro obviamente escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios y le da su lugar tanto al hombre como a la mujer. Los dos deben ser tratados, digamos, los dos son iguales. Dios ama tanto al hombre como a la mujer. Y aquí Eva dice que tenía que ser una sola cosa con Adán y debía estar a su lado como su igual. ¿Qué se entiende que tiene que estar a su lado como su igual? Que son uno solo, son uno los dos.
Sigamos, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos, carne de su carne, era ella su segundo yo. Impresionante. Eva era, digamos, un segundo Adán, ¿no? Pongámoslo así, era su segundo yo, dice, ¿no? Era, Eva tenía que estar unida con Adán y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Entonces, es impresionante lo que estamos leyendo. Y sigamos, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Efesios 5:29, Génesis 2:24. De esta cita que acabamos de leer, pues claramente se entiende que Eva y Adán eran una unidad, una sola carne. Había una unión íntima entre ellos. Y todo matrimonio en este mundo debe ser así, ¿no? Tiene que haber una unidad. El hombre y la mujer se casan y forman un matrimonio, una familia. Ese matrimonio tiene que ser uno, una unidad. La mujer tiene que ser una cosa, una sola cosa con su marido. La mujer debe estar al lado de su marido como su igual, porque es carne de su carne. ¿Mm? Eva era, dice, su segundo yo, era el segundo yo de Adán. Impresionante. Entonces, claramente de esta cita podemos sacar esta conclusión, ¿no? La importancia que Dios le da al matrimonio, obviamente, y también la simbología que hace, ¿no? Son una unidad, los dos son uno, no son separados, son uno, una unidad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pastor. Sí, hermano. Muy bien. Quiero que queden claro este concepto de unidad, quiero que quede claro este concepto de matrimonio. Porque este concepto nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante. Así que, claro con esto. Quiero aprovechar para comentarles algo, que todos los seminarios, de la manera como los he ordenado, tiene un porqué. ¿Por qué este tema? ¿Por qué, por ejemplo, el seminario 37 estamos hablando sobre esto, ¿no? Una sola carne? ¿Por qué el seminario 36 hablamos sobre un matrimonio? Bueno, yo no lo he hecho al azar, sino lo he hecho, estos seminarios, de una manera ordenada. Es decir, esto tiene un orden, un porqué, ¿no? Entonces, la idea es ver todos los temas en orden para poder entender el concepto, la idea, para sacar la conclusión. Si nosotros nos saltamos los temas, los conceptos probablemente no van a quedar muy claros. Entonces, ¿por qué pongo un tema después del otro? Porque hay una secuencia a la cual apunto, ¿no? Hay una serie, una secuencia lógica que tenemos que seguir para poder llegar a una conclusión, ¿ok? Por eso es importante ver los seminarios desde el capítulo 1 que hemos hecho así, desde hace un año atrás aproximadamente, ¿ok? Para poder seguir toda la secuencia, porque si no, nos vamos a perder. Sigamos. Génesis capítulo 2 versículo 23 y 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es lo que dijo, pues, en este capítulo 2 de Génesis, versículo 24, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estos versículos que están, este versículo 24 que está coloreado de rojo, verde y azul, nos da un mensaje importantísimo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este versículo 24 también nos está relatando el plan de salvación. Jesús, hombre, Jesús, ¿no? Cristo, tuvo que dejar el cielo a su Padre. Sabemos que el Espíritu Santo vendría a ser, da una connotación femenina, ¿no? También. Entonces Cristo tuvo que dejar a su Padre para venir a este mundo, unirse a su mujer para hacer una sola carne con él. Cristo tuvo que dejar el cielo para venir a esta tierra para salvar a su iglesia. ¿Y la iglesia de Cristo quién es? Su mujer. ¿Se entiende? ¿Se entiende el versículo 24 desde ese punto de vista? Sí, pastor. Jesús, claro, Jesús tuvo que dejar a su padre y a su madre, ¿no? En el cielo y venir a este mundo para unirse a su mujer, para morir por su mujer y unirse a su mujer, a su iglesia.
y de esa manera ser una sola carne con su iglesia. Nosotros debemos ser una sola carne con Cristo. Debemos ser partícipes de esa naturaleza. ¿Se entiende esa simbología entonces? ¿Estamos o no estamos? Sí, Sí, pastor. hermano. Muy bien. Dicho esto, vamos a continuar. A ver, Adán y Eva. ¿Qué fueron Adán y Eva? Un matrimonio. Un matrimonio. Por lo tanto, si fueron un matrimonio, ¿cómo se titula la clase de hoy? Una sola carne también. Muy bien, mi querida Blanca. Entonces, Adán y Eva fueron una sola carne. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, hermano. Muy bien. Jesús y María. Eso, por eso les digo, la clase anterior hablamos sobre esto. Jesús y María. ¿Qué fueron Jesús y María? Un matrimonio, una Un sola carne. matrimonio. Una sola carne. ¿Por qué una sola carne? Alguien que haya visto la clase anterior y que haya entendido el concepto, espero que así sea, ¿me puede explicar por qué Jesús y María fueron una sola carne? No tengan miedo de Porque, participar. porque vimos el texto donde dice que la mujer envolvería, ¿no? Cubriría al varón. Y nuestro Señor se formó en María y tomó el cuerpo su cuerpo del cuerpo de María. Entonces eran como una sola carne, hermano. Bueno, eso es lo que... Muy bien, mi querida Blanca Jacome, muy bien, es así. Y sobre todo con lo que comentó Ron Wyatt, ¿no? Del cromosoma, los 23 cromosomas de la madre y el cromosoma ahí del padre. Claro, Jesús y María una sola carne, porque literalmente Jesús, el cuerpo de Cristo era la que María le había dado, ¿no? Es decir, eran una sola carne. La mujer rodeará al varón. ¿Estamos? Muy bien. Eso es, hermanos. Eso es. El tercer Elías y su esposa. ¿Son o no son una sola carne? Sí, Sí, hermano. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí y que cada uno saque su conclusión. Una sola carne. Una sola carne. Por eso estamos haciendo estos temas, para que puedan entender sobre el tema, para que puedan entender sobre Eliseo. O sea, ¿por qué no puede ser un hombre Eliseo? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que interioricen esto, ¿no? Una sola carne. ¿Ok? Sigamos. Adán y Eva. Hay una relación entre Adán y Eva. Son uno, una sola carne. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, la humanidad que desciende de Adán y Eva, ¿no? Es una humanidad esclava de pecado, porque tanto Adán como Eva habían pecado. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? sí, pastor. Muy Sí, bien. hermano. María y Jesús, ¿hay una relación también? ¿Son una sola carne? Claro que sí, pero hay una diferencia, porque gracias a Cristo, ¿no? La humanidad puede vencer al pecado por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo, por su sangre. Ahí está la diferencia. Mientras que Adán y Eva pecaron y la humanidad es esclava del pecado por el pecado de Adán y Eva, pues en María y Jesús, pues tenemos a una humanidad que vence al pecado por la sangre de Cristo. Porque por la sangre de Cristo vencemos al pecado y podemos ser salvos. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos un segundo Adán, que es Jesús, y tenemos una segunda Eva, que es María también. Y entre estos hay una relación, hay una interrelación entre Adán, Jesús, Eva y María, ¿no? Hay una relación. ¿Se entendió esto, hermanos? Porque ya vamos a terminar, ¿ah? Faltan 2 diapositivas más y terminamos. La clase es corta. ¿Se está entendiendo? Para pasar a la siguiente. Sí, hermano. Muy bien. Sigamos. Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, María. No, María dice, no, la madre de Jesús estaba junto a la cruz. ¿Quién más? La hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, a María le dice, ¿no? Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo,
Y después le dice a Juan, Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, o sea, Juan, recibió a María, a la mamá de Jesús, en su casa. Es como si María hubiera adoptado a Juan como su hijo y en la misma vez Juan hubiera, digamos, adoptado a María como su mamá. ¿Se entiende o no se entiende eso? ¿Se Sí, entiende? sí, hermano. Muy bien. Pregunto, Juan, ¿era el hijo, digamos, carnal de María o era un hijo adoptivo? Un hijo adoptivo. Claro, porque no tenía, no tenía la sangre de la madre, ¿no? Y obviamente, entonces era un hijo adoptivo. Por lo tanto, María y Juan no tenían, digamos, un vínculo un vínculo sanguíneo que los una, digamos, humanamente hablando. Entonces, cuando Jesús le dice, mujer, ahí a tu hijo, y después le dice al hijo, ahí a tu madre, pues era como María lo está adoptando a Juan como un hijo adoptivo, ¿verdad? Y Juan recibe a María como su mamá. No era su mamá de sangre, pero la recibe como si fuera. ¿Entendimos eso? Esto es importante entenderlo por lo que va a venir ahora. ¿Entendimos eso, hermanos? Sí, pastor. Muy bien. Vamos a leer esta parte, este extracto de este libro que se llama A Call to Stand Apart, ¿no? Un llamado para estar aparte, para permanecer aparte, ¿no? Dice. El capítulo es el capítulo 10. Dice, Ellen White obviamente es la autora. Dice, mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que lo rodeaba, recuerden, Jesús estaba en la cruz, ¿no? Entonces, Jesús está en la cruz y Jesús recorre su mirada, ¿no? Por la multitud. Entonces, cuando Jesús recorre su mirada, dice, una figura captó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, María, sostenida por el discípulo Juan. Jesús se da cuenta de eso. Cuando Jesús está en la cruz, se da cuenta que su mamá y Juan están al pie de la cruz. Ella dice, María, ¿no? No soportaba estar lejos de su hijo. Y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la había llevado de nuevo a la cruz. En su hora de muerte, Cristo recordó a su madre, mirando su rostro afligido, y luego a Juan le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego a Juan, ahí tienes a tu madre. Juan comprendió las palabras de Cristo y aceptó la confianza, aceptó el cargo. Es importante, ¿eh? Juan entiende cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, Juan entendió que tenía que tomar a María como su madre. Lo tenía que tomar como su madre. Juan comprendió las palabras de Cristo y aceptó la confianza, dice. Inmediatamente llevó a María a su casa y desde entonces la cuidó con ternura, como si fuera su propia mamá. ¿Qué enseñanza nos trae esto? Que Jesús le da este mandato a Juan y le da este mandato a María. Es un mandato recíproco, ¿no? María, tienes ahí a tu hijo, tienes ahí a Juan, y Juan tienes ahí a María. Tanto María como Juan, ¿no? Juan acepta el cargo, acepta la confianza y comprende lo que le está diciendo Cristo. Juan tenía que aceptar a María como su mamá y María tenía que adoptar a Juan como su hijo, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza que nos trae este extracto, este texto? Vamos a ver. Pregunta, de todos los apóstoles, digamos, ¿no? Todos los apóstoles que tuvo Cristo, los discípulos de Cristo, los primeros, los 12, bueno, no contamos a Judas porque se suicidó, pero contamos al resto, todos mueren como mártires, excepto uno. ¿Quién es el que murió de una manera natural, ya de anciano? Juan. 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 O sea, Juan no lo matan, no muere como mártir, muere de causas naturales. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, Sí, hermano. Muy bien. Por lo tanto, Juan podría representar a los 144.000, ¿verdad? Porque no lo matan a Juan, el apóstol. No lo matan. O sea, él muere de causas naturales, se haría anciano, pero no, él no murió como mártir. Por lo tanto, como no muere como mártir, sería un símbolo de los 144.000, porque los 144.000 no van a morir mártires. ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? sí, pastor. Sí, hermano. Muy bien. Por otro lado, María.
Blanca Jacome dijo que Jesús tenía el cuerpo de María. Muy bien. Pero el cuerpo de Cristo es también ¿quién? La iglesia, ¿verdad? Entonces, María también puede representar a la iglesia de Cristo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, hermano. ¿Se entiende, no? O sea, si María es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces María también es la iglesia. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, ¿Estamos? sí, hermano. hermano. Muy bien. Ahora, los 144,000, ¿es la iglesia de Cristo, sí o no? Sí. Por lo tanto, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hay una correspondencia también entre María y los 144,000. Hay una correspondencia, ¿no? Porque tanto María como los 144,000 es la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Dice, primero, Juan, nota 1, ¿ah? Nota 1, miren, nota 1. Juan recibe una madre que no es su madre y la cuidará como si lo fuera. ¿Entendimos eso? Sí, Sí, Muy hermano. bien, muy bien. Nota 2. María recibe a un hijo adoptivo que reemplaza a Cristo. Es decir, este hijo, que es Juan, es como Cristo. Pero también sabemos que los 144,000 se deberán ser como Cristo. ¿Sí o no? Entonces, Juan es como Cristo y Juan representa a los 144,000 y los 144,000 también serán como Cristo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Estamos o hermano. no? ¿Se entiende? sí, Sí, hermano. Muy bien. Ahora, si Juan representa a los 144,000, eso quiere decir, y Juan tenía una madre, digamos, adoptiva, entonces los 144,000 también deberán tener una líder, una madre, que no es su madre de sangre, pero que sí será una madre espiritual, adoptiva. ¿Captan la idea? Sí, sí, hermano. Muy bien. Nota 3. María también representa a los 144,000 y Juan también representa, o sea, tanto María como Juan representan a los 144,000. ¿Por qué? Porque María es la iglesia. Los 144,000 también es la iglesia. Juan representa a los 144,000 porque fue el único apóstol que murió, digamos, que no murió como mártir. Esto hay que tenerlo claro. Sigamos. Nota 4. Y aquí entra el tema de Eliseo. Los 144,000 cuidan de Eliseo y Eliseo cuida de los 144,000. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y ahí dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Como decir, Eliseo, ahí tienes a los 144,000. Hey, 144,000, ahí tienes a Eliseo. ¿Entendieron? sí, pastor. Sí, ¿Entendieron hermano. o no entendieron? Sí, hermano. Los 144,000 serán esos hijos adoptivos de Eliseo. Eliseo vendría a ser como una, digamos, como una María también. Es que todo está interrelacionado, todo, así como el tercer Elías, todo está interrelacionado. Hemos dicho, el tercer Elías tiene dos etapas, la etapa individuo y la etapa pueblo. Ahora, los 144,000 viene a ser la etapa 2 del tercer Elías, la etapa pueblo, ¿no? Pero Eliseo también, o sea, los 144,000 también son Eliseo, porque cuando se va Elías, ¿quién queda? Eliseo. ¿Y acaso cuando se va el tercer Elías no quedarán los 144,000? Los 144,000 son el tercer Elías, pero al mismo tiempo también son Eliseo. ¿Acaso Eliseo y Elías no tenían un mismo espíritu? ¿No eran uno? Ah, por eso es que estoy cada clase recalcando el tema de la unidad. No pensemos que el tercer Elías está bien, es una persona, pero también es un grupo de personas. Los 144,000 son Elías, pero también son Eliseo. Tengamos en cuenta eso. Los 144,000 son Elías, pero también son Eliseo. Y así como el tercer Elías tiene dos etapas, la etapa, digamos, tiene dos representaciones, la de un individuo y la de un pueblo, Eliseo también tiene un individuo, pero también es un pueblo. ¿Estamos o no estamos? Pregunto, a ver, Eliseo,
¿tenía o no tenía el mismo poder y espíritu de Elías? ¿Lo tenía? Sí, sí lo Sí, tenía, hermano, incluso doble tenía una porción. doble porción. Doble. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, Eliseo, ¿era o no era un Elías también? Sí, Sí, hermano. Sí, Claro, claro, era un Elías. Entonces, es una interrelación esto. El tercer Elías es igual a Eliseo. ¿Me dejo entender? El tercer Elías viene a ser Eliseo también, solo que hay una etapa para cada uno. El tercer Elías cumple su etapa como individuo, se va, y luego queda Eliseo a completar la etapa que falta. Y Eliseo también es un individuo, pero también es un grupo de personas. Lo estamos viendo. Quédense con eso. Elías y Eliseo son uno solo. Por eso es que es un matrimonio. Por eso es que es un matrimonio. Por eso es que es un matrimonio. ¿Estamos? ¿Se entiende sí, o, pastor. o no se entiende? O sea, el tercer Elías y Eliseo son lo mismo. Son dos caras de una moneda. Pongámoslo así. El tercer Elías y Eliseo son dos caras de una moneda. ¿Mm? Sigamos. Nota 5. Tomando la simbología de Cristo con el tercer Elías. A ver, pregunto. Jesús, Juan el Bautista fue un Elías, ¿sí o no? Sí, sí. Muy bien. Juan el Bautista fue un Elías. Cuando Juan el Bautista se va, ¿quién viene después de Juan el Bautista? Cristo. Cristo. Y Cristo sería un Eliseo, ¿sí o no? Porque viene después de Juan el Bautista. ¿Estamos o no? Eliseo viene después de Elías, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, sí, hermano. pastor. Muy bien. Pero, ¿acaso vamos a dudar que Cristo también era un Elías? ¿No era un Elías? Cristo también era un Elías. Sí, también. También. Hemos visto clases anteriores donde usaban la misma frase. ¿Qué les dijo Juan el Bautista a los fariseos? Generación de víboras. ¿Y acaso Jesús no les dijo lo mismo? También les dijo generación de víboras. ¿Mm? La clase anterior, hace dos clases, creo que hicimos un paralelo entre esos dos. Sigamos. Tomando la simbología de Cristo como el tercer Elías y conociendo que el tercer Elías será quitado, entonces tomamos la simbología de María y Juan como la de Eliseo y el pueblo de Eliseo, que recibe el manto de Elías y que representa su cometido, que es en este caso la preparación de la Virgen pura para Cristo. Cristo, la simbología de Cristo con el tercer Elías. ¿Por qué? Porque Cristo también fue un Elías. Fue un Eliseo, pero también fue un Elías. Cristo también fue un Elías. ¿Y Cristo fue quitado o no fue quitado? Digamos, de entre sus discípulos, visiblemente, físicamente. ¿Fue quitado o no? Sí, Sí. Muy bien, fue quitado. Y se quedan los discípulos, ¿no? Se quedan los discípulos. Entonces, así como Cristo fue quitado, el tercer Elías también va a ser quitado, ¿no? Tomamos la simbología entonces de esto. María, porque cuando Cristo se va, ¿quién queda? En simbología, María y Juan, el pueblo, la iglesia de Cristo. Cristo se va, queda su iglesia, con el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Cristo se va y queda la iglesia, representada por María y por Juan. ¿Estamos? ¿Me están captando o no? Cristo se va y María y Juan se quedan. ¿Estamos o no? Sí, hermano. El tercer Elías se va y ¿quién queda? María y Juan. María como representante de, digamos, como símbolo de Eliseo y Juan como el símbolo de Eliseo, pero también en forma de pueblo. María como Eliseo individuo y Juan como Eliseo grupo. 144.000. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende la alusión? sí, pastor. Muy bien, esto hay que entenderlo. El Padre, esto está sacado de un libro, esta cita, ¿no? Que voy a leer ahora, está sacado de un libro, Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo El culto de familia, escrito por Ellen White. Dice, el Padre, o en su ausencia la Madre, debe presidir el culto y elegir un pasaje interesante de las Escrituras que pueda comprenderse con facilidad. Se dice que nuestra familia, nuestra casa es nuestra primera iglesia, nuestra familia, nuestra casa. Entonces, el Padre o en su ausencia la madre debe presidir el culto. ¿Qué significa esto?
que el que debe presidir el culto es el padre. Pero si el padre no está, si el hombre, si el padre de familia no está, ¿quién es el que queda en su lugar? ¿Quién queda La en su madre. lugar? La ¿Perdón? madre. La La madre. madre, la madre. Muy bien, muy bien. Entonces la madre debe presidir el culto cuando el padre no está. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Sí, Dice, nota 6, esta cita nos está diciendo que cuando el tercer Elías, que es nuestro padre espiritual, se ha quitado, Eliseo, que es nuestra madre espiritual, tendrá que presidir el culto, es decir, se quedará a cargo de la iglesia. Impresionante. Cuando el padre no esté, la madre se quedará presidiendo el culto. ¿Estamos? sí, Sí, hermano. ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió. Hermanas, muy bien. Espero realmente les esté entendiendo. Mira, estoy poniendo gráficos, colores, para que pueda quedar lo más claro posible. Sigamos, sigamos. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Esta es la última diapositiva ya, si no me equivoco. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El conflicto de los siglos. Dice, capítulo, una profecía significativa. A ver, a ver. Antes de leer este extracto, ya que es lo último que vamos a ver el día de hoy, hemos dicho que Eliseo, el profeta Eliseo, tenía el espíritu y el poder de Elías. Por lo tanto, Eliseo también era Elías. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos? Sí, hermano. Entonces, ahí tenemos claramente el concepto de unidad. Elías y Eliseo eran uno porque tenían el mismo espíritu. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí, ¿Estamos? hermano. Muy bien. Vamos a ver este extracto, ¿no? Dice, así como Eliseo fue llamado cuando seguía sus bueyes en el campo para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. ¿Con quién Ellen White en esta cita? ¿Con quién compara a Miller? ¿Con Elías o con Eliseo? Eliseo. Con Eliseo. Pregunto, ¿Miller fue o no fue un Elías en su momento? Sí, fue un Elías. Anunció el año, ¿no? La fecha de la segunda venida de Cristo. Fue un Elías y tenemos eh, argumentos sobre eso. Vayan y miren esta conferencia, este seminario que hicimos, no sé, hace muchos meses atrás, donde vimos pues los Elías a través de la historia. ¿Se acuerdan de esa clase que hicimos? Los Elías a través de la historia, donde había pues Moisés, tiene el espíritu y poder de Elías, estaba Miller, estaba Jeremías, estaba Pablo. Entonces, ahí claramente vimos que Miller fue un Elías también. Pero aquí en White, a Miller lo compara como un Eliseo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión a la que llegamos es la siguiente. Nota, dice, Miller es Eliseo, pero también se ha visto que Miller es Elías. Es decir, los conceptos se superponen porque Elías y Eliseo son dos en uno. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Es como la Trinidad. Cada uno tiene su función, pero son uno al mismo tiempo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En este sentido, Elías y Eliseo son una sola carne, son un matrimonio. ¿Ves? Miller fue un Elías, pero también el lenguaje lo compara con un Eliseo. ¿Se dan cuenta? No nos quedemos solo en Elías. Hay que ver también a Eliseo, porque son dos caras de una misma moneda. Entendamos eso. Entendamos eso. ¿Entendimos eso? Sí, Esa es la hermano. pregunta. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, hermanos. Sí se entendió. Muy bien. Bueno, la clase termina aquí. La clase termina aquí. Repasen la clase. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar por interno, a mi WhatsApp. Yo
con gusto los responderé si tienen alguna duda. Bueno, vamos a terminar aquí. Bueno, invito a que entren pues al canal de YouTube del Gran Engaño Final, a la página web también, para que se nutran de otros temas aparte del que estamos presentando, ¿no? Están haciendo conferencias muy interesantes. Hace unos días atrás, pues, vino Gary K, ¿no? Que dio muchos datos interesantes, ¿no? Sobre este nuevo orden mundial que se está gestando. Pues, tenemos también los descubrimientos de Ron Wyatt, y muchas otras conferencias interesantes. Así que invito a que puedan entrar a la página web y al canal de YouTube de El Gran Engaño Final, para que puedan nutrirse de otros temas también. Vamos a hacer una oración para que, pues, esto se quede grabado en nosotros, mis hermanos, ¿ya? Vamos a hacer una oración para terminar la clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado. Te pedimos, Padre, que lo visto en esta tarde, en este día, en esta noche, pues se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese discernimiento espiritual, esa sabiduría, para poder comprender estos grandes tesoros que tienes guardados para nosotros. Úsanos como instrumentos, Señor, para predicar tu mensaje. Gracias por todo y ayúdanos a ser semejantes a Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.